Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, la verdad, nos toca a todos en Argentina. Su sistema de salud. Sí, y tenemos un montón de fuentes que pintan un cuadro, bueno, fascinante y a la vez muy desconcertante. Totalmente. Porque, a primera vista, los números son impresionantes. El país invierte un 10% de su PBI en salud. Una cifra altísima. Mucho más que el promedio de la región. Exacto. Y esa es justamente la puerta de entrada a la gran paradoja que vamos a intentar desarmar hoy. A ver. Con una inversión tan alta, uno esperaría resultados sanitarios de primer nivel, ¿no? Claro, es lo lógico. Pero los datos nos muestran que esto no siempre es así. La clave parece no estar tanto en cuánto se gasta, sino en cómo se gasta. O en cómo se pierde, quizás. O en cómo se pierde en un laberinto de fragmentación. Esa es la palabra clave. Precisamente. Bueno, nuestra misión hoy es desentrañar ese laberinto. Vamos a explorar la estructura de 3 cabezas de este sistema. Y entender por qué gastar más no significa necesariamente tener mejor salud. Y analizar esas desigualdades enormes que se esconden detrás de los promedios. Empecemos por el principio. ¿Cómo se define este modelo? A ver, las fuentes lo describen como un modelo de organización social mixto. Y, de nuevo, la palabra clave es altamente fragmentado. Altamente fragmentado. Es como si en lugar de un sistema, tuviéramos 3 sistemas conviviendo en paralelo. Y no siempre de forma armónica. ¿Y cuáles son esos 3? Por un lado tenés el sector público. Por otro, la seguridad social, que son las famosas obras sociales. Y finalmente, el sector privado, el de las prepagas, los sanatorios. 3 sistemas en uno. Suena ya de por sí complejo. Y me imagino que cada uno tiene sus propias reglas y sobre todo su propia fuente de financiamiento. Totalmente. ¿Podrías explicarnos un poco esa anatomía de la fragmentación? ¿De dónde sale el dinero para cada uno? Claro. Pensemos en 3 billeteras distintas, sí. Dale. La del subsector público se llena con los impuestos que pagamos todos, lo que los informes llaman rentas generales. Ok, los impuestos. Su cobertura es, en teoría, para todos, universal. La segunda billetera es la de la seguridad social, o sea, las obras sociales. Ajá. Esta se financia con aportes obligatorios que hacen tanto el empleado como el empleador sobre el salario. Si tienes un trabajo en blanco, una parte va ahí. Exacto. Si tienes un trabajo formal, va directo ahí. Entendido. Impuestos para lo público, aportes salariales para las obras sociales. Y la tercera billetera, la del sector privado. Esa es la billetera personal de cada uno. Se financia con los aportes voluntarios que la gente hace de su bolsillo. La cuota de la prepaga, por ejemplo. Claro, o cuando pagas una consulta o un estudio directamente. Pero acá se empieza a complicar el mapa. A ver. Porque este sector privado no solo asegura gente, también es el principal proveedor de hospitales y clínicas para el segundo sector, el de las obras sociales. Ah, o sea que se mezclan los roles. Se mezclan completamente. Ok, ya empezamos a ver las capas de complejidad. Profundicemos en la primera pieza, el sector público. Se supone que es la gran red de contención, ¿no? La que está para quienes no tienen otra cosa. Exactamente. Es la única opción de cobertura para un 36% de la población. Es más de 1/3 del país. Más de 1/3 del país depende exclusivamente del hospital público. Y su acceso es universal y gratuito. Esto es importante. ¿Qué significa? Que cualquier habitante, sea argentino, extranjero, con o sin otra cobertura, puede ir y atenderse. ¿Y cómo se sostiene esa red? ¿Tiene la infraestructura que necesita? Bueno, se sostiene, como decíamos, con impuestos, que se reparten entre nación, provincias y municipios. Y en cuanto a infraestructura, es un gigante. Sí. Sí, fíjate, posee el 45% de los centros de atención sin internación y el 38% de los hospitales con internación de todo el país. Es muchísimo. Pero tiene un talón de Aquiles enorme. Su gestión es totalmente descentralizada. ¿Qué implica eso en la práctica? Que la calidad y la disponibilidad del hospital público de, no sé, La Quiaca y el de Ushuaia dependen de los recursos y la política de sus provincias y municipios. No hay un estándar único. Bien, ese es el sector público, la red de seguridad para millones. Pero la mayoría de los argentinos con trabajo formal está en otro sistema. El de las obras sociales. Un mundo que las fuentes describen como, bueno, fascinante y complejo. Casi un universo en sí mismo. Es que es un universo. Cubre aproximadamente al 60% de la población si incluimos a los jubilados del PAMI. El 60%. Pero la palabra sistema acá puede ser engañosa, porque está increíblemente atomizado. ¿A qué te refieres con atomizado? No es una obra social. Son 285 obras sociales nacionales que en general están ligadas a sindicatos. 285. Ya eso súmale otras 24 obras sociales provinciales para los empleados públicos de cada provincia. Es un número impactante. ¿Y el PAMI dónde entra en todo esto?
El PAMI es la obra social más grande de todas, la de los jubilados y pensionados. Por sí solo cubre a más de 3 millones de personas. ¡Wow! El modelo general se basa en una solidaridad, digamos, por rama de actividad. Los aportes de todos los trabajadores de un gremio financian la salud de ese mismo grupo. Y acá las fuentes señalan algo que suena muy fuerte, la diferencia entre gremios ricos y gremios pobres. Uf, sí. Esto significa que un camionero y un empleado de comercio, que ambos tienen obra social, ¿pueden tener calidades de atención médica radicalmente distintas? Radicalmente distintas, y ese es uno de los nudos centrales del problema de la equidad en Argentina. Claro. Una obra social de un sector con sueldos altos, con muchos afiliados jóvenes y sanos, va a tener una capacidad de gasto y una calidad de servicios muy superior a la de un gremio con salarios bajos y una población más grande o con más enfermedades. La solidaridad es solo hacia dentro de cada gremio, no entre ellos. Exactamente. No hay un fondo común que compense. Entiendo. La suerte de tu salud depende un poco del gremio en el que trabajes. Nos queda la tercera pieza del rompecabezas. El sector privado. El sector privado. ¿Cómo encaja en todo este esquema? Bueno, el sector privado juega un doble papel. Por un lado, es asegurador a través de las empresas de medicina prepaga. Ok. Estas cubren a cerca del 10% de la población. Es gente que las contrata directamente. O trabajadores que eligen derivar sus aportes de la obra social a una prepaga. Ah, por la desregulación. Por la desregulación, exacto. ¿Y el otro papel cuál es? El de prestador. La mayoría de las clínicas, sanatorios, laboratorios de alta complejidad, Son privados. ya veo. Y acá está el cruce clave. Son el principal proveedor de servicios médicos para los millones de afiliados de las obras sociales. A ver si entiendo. Es decir, la obra social junta la plata de sus afiliados y después le paga a una clínica privada para que los atienda. El sector está representado por cámaras como la Confederación Argentina de Clínicas y Sanatorios. A ver si lo resumo bien. Tenemos 3 sistemas casi separados. El público, financiado por impuestos, las obras sociales por salarios, y el privado por pago voluntario. Exacto. Pero en la práctica, se cruzan y se superponen por todos lados. Suena que puede ser un caos. Es la definición de un caos organizado. Las fuentes lo llaman interacciones complejas y superposiciones. Dame un ejemplo. Por ejemplo, se da el fenómeno de la triple cobertura. Triple cobertura. Sí. Un afiliado a una obra social puede, además, pagar una prepaga para tener una mejor habitación o un turno más rápido. Ajá. Y si esa misma persona tiene un accidente en la calle, termina siendo atendida en el hospital público. La misma persona cubierta 3 veces. Y supongo que el hospital público no siempre logra cobrar por esa atención a alguien que ya tiene cobertura. Exacto. Rara vez lo logra. Eso genera lo que se conoce como subsidios cruzados. Claro. El sector público, que es el más desfinanciado, termina subsidiando al resto. Es un drenaje constante de recursos. Toda esta falta de integración, de sistemas que no se hablan entre sí, genera ineficiencias administrativas enormes. Los costos de transacción, como dicen los economistas. Esos mismos. Volvamos al dinero. Empezamos diciendo que el gasto total es del 10% del PBI. Es un número enorme. Ahora que conocemos a los jugadores, ¿cómo se reparte esa torta? La distribución es muy, muy reveladora y sorprende a muchos. A ver. De cada 10 pesos que se gastan en salud en Argentina, casi 5, el 4.92% del PBI para ser exactos, vienen del sector privado. Espera. ¿La mayor parte del gasto en salud en Argentina es privado? Es privado. Esto incluye las cuotas de las prepagas, pero sobre todo el gasto de bolsillo. ¿Qué es el gasto de bolsillo? Lo que la gente paga directamente por un medicamento, un bono, una consulta que no le cubren. Increíble. Es la porción más grande. ¿Y el resto? Luego, unos 3 pesos de esos 10, el 3,09% del PBI, vienen de las obras sociales, de los aportes de los trabajadores. Ok. Y finalmente, solo un poco más de 2 pesos, el 2,19% del PBI, viene del Estado, de los impuestos. O sea que el Estado pone la parte más chica. La más chica. Y dentro de ese gasto, la mayor parte la ponen las provincias, no la nación. El gasto de bolsillo, principalmente en medicamentos, representa un 30% del gasto total. Es una cifra altísima. Esto nos lleva de vuelta al misterio con el que empezamos. Las fuentes comparan a Argentina con sus vecinos y los números son impactantes. Son muy fuertes. Argentina registra un gasto per cápita de $658. Así es. Y esa cifra prácticamente duplica el gasto de Chile, que es de $336. El doble. Y más que duplica el de Brasil, con 267. Ya lógica pura diría que los resultados de salud en Argentina deberían ser el doble de buenos, pero los datos dicen otra cosa, ¿no es así?
Dicen exactamente lo contrario. A pesar de esa enorme inversión, muchos indicadores de salud importantes, Como la mortalidad, la esperanza de vida. esas cosas, a menudo son peores, o, en el mejor de los casos, similares a los de esos países que gastan mucho, mucho menos. ¿Y cuál es la conclusión? La conclusión de los informes es tajante. El dinero y la tecnología no alcanzan, si no hay una gestión eficiente que los articule. El problema no es de falta de recursos, es de cómo se usan. Hablemos de otro tipo de recursos. Los humanos. Médicos, enfermeros, camas de hospital. ¿Cuál es la situación ahí? En números totales, Argentina parece estar bien. Tiene casi 4 médicos, algo más de 4 enfermeros y 4,5 camas por cada 1.000 habitantes. ¿Suena bien? Pero hay 2 problemas enormes escondidos en esos promedios. El primero es un ratio crítico que está invertido. ¿Cómo es eso? Hay casi la misma cantidad de médicos que de enfermeros, cuando la recomendación internacional es tener 3 o 4 profesionales de enfermería por cada médico. Ah, entiendo. ¿Y el segundo problema? La distribución geográfica es una de las desigualdades más brutales del sistema. Esto me interesa. Los datos son elocuentes. La ciudad autónoma de Buenos Aires tiene una concentración de 31,3 médicos por cada 1.000 habitantes. 31. Es una cifra de país europeo. Totalmente. ¿Y en el otro extremo? En el otro extremo, la provincia de Misiones tiene solo 1,75 médicos por 1.000 habitantes. ¿Qué diferencia? El promedio nacional de casi 4 no dice nada. No es una brecha, es un abismo que separa la atención disponible en el centro del país de la que hay en las provincias del norte. Con este nivel de fragmentación, desigualdad, superposición, uno se pregunta si existe algún tipo de libro de reglas general. Ajá. Las fuentes mencionan algo llamado el Programa Médico Obligatorio, el PMO. ¿Qué es exactamente? El PMO es, en teoría, el gran regulador. Se lo define como la canasta básica de prestaciones. Es un listado de servicios, estudios, cirugías, medicamentos. ¿Lo mínimo indispensable? Claro, lo que toda obra social nacional y empresa de prepaga está obligada a cubrir como mínimo. Suena bien. Una especie de piso de derechos para todos. ¿Qué tan amplio es ese piso? Es bastante amplio. Cubre el 95% de las causas de consulta y cirugía. Es mucho. Incluye medicamentos con coberturas que van del 40 al 100%, cobertura total en el plano materno-infantil, y también salud mental y odontología. ¿Y quién lo controla? La entidad que lo controla es la Superintendencia de Servicios de Salud. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no logra unificar el sistema? Por una limitación fundamental que lo deja, digamos, a medio camino. A ver, Ese PMO, esa canasta básica de derechos, no es de aplicación obligatoria para 2 de los 3 grandes jugadores. ¿cuáles? No rigen ni para el subsector público ni para las 24 obras sociales provinciales. No puedo creerlo. O sea que el Estado, en sus propios hospitales y para sus empleados públicos, ¿no tiene por qué seguir el mismo estándar que le exige al resto? Exactamente eso. O sea que el federalismo sanitario, con 24 ministerios de salud provinciales, crea 24 sistemas de salud distintos en la práctica. Exactamente. Y eso genera inequidades sanitarias enormes. Las fuentes comparan 2 realidades opuestas para ilustrarlo, y es muy claro. Contame. En la ciudad de Buenos Aires, menos del 30% de la gente depende solo del hospital público, y la tasa de mortalidad ajustada por edad es de 5,5 por cada 1.000 habitantes. Ok, 5,5. ¿Y en el otro extremo del país? En la provincia del Chaco, más del 50% de la población depende exclusivamente del hospital público, La mitad de la provincia. y su tasa de mortalidad ajustada por edad es de 8,3 por cada 1.000. 8,3. Es casi un 50% más alta. Es un 50% más alta. Donde nacés y vivís en Argentina determina, literalmente, tus años y tu calidad de vida. El panorama es el de un sistema caro, ineficiente y desigual. ¿Hay algún plan o alguna política en marcha que intente al menos empezar a solucionar esto? Sí, se han propuesto varias iniciativas. Una se llamó Cobertura Universal de Salud, la CUS. ¿Qué buscaba? Buscaba darle una identidad y una puerta de entrada ordenada al sistema a esos 16 millones de personas que solo tienen el hospital público. Que no tienen un carnet, digamos. Claro. Otra es la digitalización, un proyecto clave que apunta a crear padrones unificados e historias clínicas digitales. Para que los 3 subsectores finalmente se hablen. Exacto. Y que un paciente no tenga que repetir su historia médica en cada lugar al que va. Y hay algo para hacer más racional el gasto, para decidir qué tecnologías nuevas se cubren y cuáles no. Para eso se propuso un proyecto llamado AGNET, que busca crear una agencia nacional de evaluación de tecnologías. Suena muy técnico.
La idea es simple, que las decisiones sobre qué incluye el PMO se tomen con base en evidencias científicas sobre costo y efectividad, y no por la presión de laboratorios o grupos de interés. Entiendo. ¿Algo más? También está el programa Sumar, que amplió un plan anterior para dar cobertura explícita a niños, adolescentes y mujeres hasta los 64 años dentro del sistema público. Bien. Hemos recorrido todo el mapa del sistema de salud argentino. Si tuvieras que resumir todo este análisis, ¿cuáles serían las conclusiones finales? Bueno, la primera y más importante es que la barrera estructural es la fragmentación. Es el pecado original del sistema y la causa principal de la inequidad y la ineficiencia. Clarísimo. La segunda es que Argentina no tiene un problema de falta de dinero en salud. Gasta mucho, pero gasta mal por esa falta de articulación. Entonces, el gran desafío es de gestión, de coordinación. Sin ninguna duda. El principal desafío es lograr que el hospital público, la seguridad social y los privados trabajen de forma coordinada y no como islas. Y para eso es fundamental fortalecer las herramientas de regulación, me imagino. Totalmente. Un PMO que sea verdaderamente universal y que se actualice de forma racional, como propone la idea de la Agencia de Evaluación Tecnológica, sería un paso gigantesco. Sobre cómo coordinar lo que ya existe para transformar un sistema de alto costo y resultados desiguales en uno que realmente garantice salud para todos. Exacto. Y quizás la pregunta que queda flotando para quien nos escucha es si un sistema con tantos actores e intereses tan diversos puede realmente ser coordinado con simples reformas o si la solución exige una reinvención mucho más profunda y estructural. Gracias por habernos acompañado en este análisis.